Ya no me acuerdo. y el argumento bíblico lo lleva en las subdivisiones. La diferencia es que en el doctrinal el apoyo bíblico, el argumento bíblico va en el punto principal. Y en el dogmático va en la subdivisión. ¿Qué es subdivisión? Este es el punto principal y esto es subdivisión. El A, B, C, D. Eso es subdivisión. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer todo estos estilos de sermones? Porque estamos llamados a predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Yo no sé si usted se atrevería a predicar en una genealogía. ¿Perdón? No dice que se puede hablar también de la genealogía de Jesús. ¿Se puede hablar? Sí, eso sí. Si usted va a hablar de genealogía, prepárese una serie de sermones por lo menos para todo el año. Porque por cada personaje van a ser sermones biográficos. Exactamente, va a comenzar a hablar de quién era fulano de tal, quién era sultano, qué fue lo que hizo, cuál es su aporte para que esté dentro de la Biblia. O sea, sí se puede. Solo es que hay que acomodar las piezas. Pero que se puede, se puede. Muy bien. Una pregunta. ¿Cuál de todos los sermones que hemos visto hasta el momento, que es el textual, ilativo, el textual, analítico, el textual, el textual, sintético, el temático doctrinal y el temático dogmático? Muy bien. ¿Cuál de todos a usted se le hace más fácil? El doctrinal definitivamente no. El primero que yo... El primero, el inductivo, el ilativo. Muy bien. O sea, cada uno se siente cómodo, ¿verdad? Ahora, yo le voy a decir una cosa, hermano. Cuando usted está preparando un sermón, nunca vaya a pensar, hoy voy a preparar un sermón temático dogmático. Hoy voy a preparar un sermón textual analítico o un ilativo. No, usted prepare el sermón y que le salga como le salga. Diga. O sea, es como usted lo comienza a preparar y hasta que ya mira cómo salió ahí, usted sabe lo que es. Cuando yo lo termino, este me salió de tal manera. Porque hay pasajes que no los va a poder encuadrar en un modelo. No va a poder. Dígame usted cómo podría predicar un sermón narrativo en un pasaje de una de las epístolas del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo comienza hablando de una cosa y de pronto habla de Cristo, y cuando habla de Cristo, hermano, se inspira tanto el ingrato que se le olvida de lo que iba a hablar y comienza a disparar para todos lados, de aquí para allá, y hasta de lo que quería decirles de tal cosa. Pero a uno ya lo mandó allá como el GPS algunas veces cuando pierde la señal. Entonces, ese es el estilo del apóstol Pablo. Entonces, por eso es que el principio que usted le aplica a una epístola no se lo puede aplicar a un evangelio, ni se lo puede aplicar a un pasaje del Antiguo Testamento. Ahora, hay otro asunto que ese ya es un poquito más complicado, y es aplicar ciertos principios dependiendo el estilo literario del que usted vaya a predicar. Esa es otra cuestioncita que Dios mediante en otra oportunidad podemos dar unos pasitos ahí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo?
Tengo 40 minutos. Mire, vamos entonces ahora a los sermones expositivos. Muy bien. Muy bien. Los sermones, y de los sermones expositivos, yo solamente voy a tocar uno o dos. Sermones, esta es de sermones expositivos. El sermón expositivo, los padres de la iglesia le llamaban homilía. Los primeros padres de la iglesia le llamaban homilía. Y todavía en el ámbito católico se utiliza la homilía de hoy. ¿Ah? Exactamente, es donde va el sermón que se va a predicar en todas las iglesias católicas de ese domingo. ¿De dónde viene ese papelito? Viene del Vaticano. O sea que usted no tiene opción de preparar un sermón de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Sí, ahora, pero es que la necesidad de la iglesia Cristo viene no es la misma necesidad que tiene una iglesia en El Salvador o en Guatemala o en Honduras. ¿Verdad que no? ¿Por qué tengo que predicar un sermón enlatado? O sea, lo tengo que sí o sí. Porque si predico otro ya es un acto de rebeldía. Entonces, los primeros padres de la iglesia al sermón expositivo le llamaban homilía. Y de aquí viene la palabra homilética. Y de aquí viene la palabra homilética, solo que esto ya ha tomado una connotación moderna con una definición casi científica, porque es el arte de preparar y predicar sermones bíblicos. O sea, es más allá. Entonces, dentro de los sermones expositivos tenemos dos. Uno, el sermón, déjeme borrar esto, el sermón narrativo, y el sermón, así como se escucha ahí, expositivo. Ahora, ¿por qué los dos entran en la misma rama? Porque una narración se tiene que exponer. Ahora, pero del sermón expositivo yo no voy a poner un ejemplo porque ya hicimos dos sermones. Y déjeme decirle, salieron expositivos. Ahora, les voy a dar una pista de cómo hacer un sermón verdaderamente expositivo. O sea, porque un sermón expositivo es deshuesar el pasaje y que sus puntos principales, analíticos o hilativos, salgan del pasaje, las subdivisiones salen del pasaje, y si hay numerales salen del pasaje, si hay incisos salen del pasaje, o sea, todo el bojejo sale del pasaje. Eso es un sermón expositivo que lo estructura del mismo pasaje que usted va a considerar. Pero me quiero detener un poquito en el narrativo, porque el narrativo tiene su dinámica. Pareciera que es bien sencillo, bien facilito. Porque el sermón narrativo y el expositivo se puede predicar, los dos se pueden predicar de una historia,
de una parábola y de una perícopa e incluso un capítulo. Una perícopa, o si quiere ponerle en palabras entre paréntesis, un párrafo, para que lo entendamos mejor. Ahora, es importante saber que estos pasajes por lo regular suelen ser largos. Por ejemplo, si usted va a predicar sobre la historia de Naamán, que por cierto le traigo un ejemplo ahí. Son 29 versículos, hermano. Porque tiene que agarrar la historia completa. Pero les voy a dar una pista y con esa pista ustedes van a salir corriendo solitos a hacer un sermón narrativo. ¿Cuántos ya han ido al teatro? ¿Cuántos han ido a ver una obra de teatro? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo hacen por escenas? Escena 1, escena 2, y toda la trama tiene varias escenas. Una historia es igual. Una historia es igual. Y le voy a decir, se lo voy a decir así para que vea que no es complicado. Tenemos la historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? Era general del ejército de Siria. Hombre valeroso que Dios, el Dios de los judíos, le había dado varias victorias al rey de Siria por medio de Naamán. Era hombre valeroso en gran extremo, pero, el pero que lo arruina todo, pero leproso. Muy bien, en Siria, que fuera leproso no era problema. Pero Israel sí. Pero entre esas batallas que había tenido, se había llevado a una joven. Y le voy a preguntar, ¿quién en la historia se menciona a la joven, a la esposa de Naamán, a Naamán? Se menciona al rey de Israel, se menciona a Eliseo, se menciona a los siervos de Naamán y a Giezi. ¿Cuál de todos estos es el personaje de la historia? ¡Tararán! ¿Por qué? ¿Por qué Giezi? No, él es dígame bien, él es el malo de la historia. Él es el antagónico de la historia. Entonces, ok, punto número 1, descubra el personaje. Hay en una historia, hay por lo regular personaje en primer nivel, principales, personajes secundarios y personajes terciarios. Muy bien, personajes. Y en esa historia hay un personaje principal. Y yo creo que algunos están diciendo, Eliseo. Claro, porque siempre queremos escoger al mejor, al bueno, ¿verdad? De la película. Pero muchas veces no. ¿Perdón? Ahí está. El pasaje está en exactamente, está en Segundo de Reyes 1:19. Segundo de Reyes 5:19. Ok. Mire. Segundo de Reyes 5:1 al 19. Ok. ¿Perdón? Es mucho, mi hermano. Mejor narrémoslo. Es Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 19. Yo le dije, no, son 29 versículos hasta el 29.
De, todo el capítulo. Es que cuando usted va a predicar sobre una historia, agarre la historia completa. No agarre un pedazo, porque si agarre un pedazo, le va a pasar de la del hindú, ¿verdad? Y la otra parte, ¿dónde está? Entonces, dígame. Y si tomo una historia para predicarla, para cuando voy a dar mi lectura con la base bíblica donde voy a predicar, tengo que leer los 29. Puede leer los 29 y en este caso puede leer nada más los primeros versículos. Sí. Puede ir leyendo a la medida que uno va. Puede leer, por ejemplo, porque como ya estamos acostumbrados que si no hay lectura bíblica al inicio, no es un sermón bíblico, pero esa es una costumbre. Entonces, vamos a leer hasta donde dice que era valeroso. Lo leemos hasta allí. Porque vamos a hacer una introducción. Exacto. Y lo demás lo vamos leyendo paso a paso en el desarrollo de la historia. Ahora, le dije que número 1 debemos ubicar a los personajes primarios, secundarios y terciarios. Vamos a ver. ¿Quién es el personaje principal de esa historia? Dijimos que es Escúcheme bien. Sin el testimonio de la joven no hay milagro. Y tampoco hay salvación. Y ya verá por qué lo estoy diciendo. Muy bien. Tenemos entonces a la joven como personaje principal. ¿Cuáles son los personajes secundarios? Naamán, Eliseo, el rey. Muy bien. Los terciarios, ¿quiénes son? La esposa. ¿Quiénes más? Los siervos, ahora sí. Y Jesse. Ahí entró el muchacho. O sea, personaje. Ahora, ok, ya tenemos identificados los personajes en sus categorías. Ahora, las escenas. Primera escena, escucha, no sé si está conmigo. Primera escena. Ya tenemos como introducción a un hombre valeroso pero leproso. Primera escena. Entra la joven y le dice a su ama, mi señora, si mi señor fuera a Israel, sería sano de su lepra, porque allá hay profeta. Exacto. Muy bien. Esa es la primera escena, ¿correcto? Segunda escena. La esposa de Naamán le dice mi sierva que en Israel hay profeta y si tú vas, serías sano. Tercera escena. Viene Naamán y va al rey de Siria. Y el rey de Siria le autoriza que prepare un viaje y lleva un regalo millonario. O sea, el hombre lleva, hermano, estamos hablando de una riqueza bárbara. Llega, hace el viaje, llega a Israel y encontramos, ¿cuál sería la cuarta escena, verdad? Encontramos la cuarta escena, la reacción del rey de Israel. Y le dice, tú buscas provocación, porque ¿acaso soy yo Dios para que sane? Y atención, ahí hay una palabrita, le dice Ja Elohim o Ja Elohim. Lleva artículo. ¿Acaso soy yo el Dios que sana? Le está diciendo el único. Cuando le pone artículo, lo distingue de cualquier deidad. Puede decir Ja Elohim. Pero ahí si usted, en esta versión dice, soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane a este. Porque había sido enviado por el Dice, rey. ¿acaso soy yo que mate o de vida? O sea, lo que él está diciendo que lo está provocando. Porque el hombre estaba caído, carnal, mundano. No podía ni siquiera elevar una oración porque no era digno de ello. Entonces entra en escena Eliseo. Sería la quinta escena. Y viene Eliseo, lo manda a llamar. ¿Correcto?
Cuando Eliseo oyó, lo manda a llamar y le manda a decir con su siervo, con su criado, con Jesse, le dice, dile que se meta 7 veces en el río Jordán. Pero Naamán dice, yo esperaba que me iba a estar recibiendo con todos los honores porque yo soy un dignatario del rey de Siria y este es un simple hombrecito que dicen que es profeta. Escúcheme bien. Ok, usted véalo desde la parte cultural. ¿Por qué no podía Eliseo acercarse a Naamán? Porque la ley decía que si él se acercaba o lo tocaba, quedaba inmundo. O sea, ahí entran el conocimiento de las leyes. Porque cualquiera podría haber dicho, como que era medio altivo Eliseo, ¿verdad? Ni siquiera se acercó para verlo. De lejos le mandó a decir con alguien, dile que se vaya y se meta 7 veces. No, aquí entra el conocimiento de las leyes. Muy bien. Y dice él, decía yo, me va a salir a recibir y van a haber aplausos y hasta pasillos me van a hacer para poder entrar. Y dice, ¿acaso no hay aguas más limpias allá en Habana y Farfar? ¿No son aguas más cristalinas que el río Jordán? Sí. Y aquí entran en escena los del tercer nivel, los siervos de Naamán. Y le dice, mi señor, ¿y si el varón le pidiera algo más difícil, no lo haría? Es como si le dice, ¿qué le cuesta a usted irse a zambullir? Al fin y al cabo, si se sana, bueno, y si no, pues ya salió de duda. ¿Ya? Y vea esto, esta es, ¿qué escena sería esa ya? La sexta escena. La séptima escena viene Naamán no obedeciendo a Eliseo, escuchando la voz de sus siervos. Viene y se zambulle la primera vez, no pasa nada. La segunda vez no pasa nada. Tercera vez no pasa nada. A la séptima vez dice la palabra que quedó como a la piel de un bebé. Entonces regresa pero feliz a Eliseo y ahora ya lo podía ver. Entonces, y le quiere dar todo lo que traía. Y le dice, no, llévatelo contigo. No, señor. Llévatelo contigo. ¿Usted cree que uno de los disque profetas de la actualidad hubiesen dejado ir esa bendición? Le hubiese dicho, vive Jehová en cuya presente estoy, que no te dejaré ir con esto. Ahora, viene y dice, no. Entonces viene él y le dice, solo déjame que lleve un poco de tierra para mi lugar. Y intercede delante de Dios por mí, que yo no voy a inclinarme a los ídolos. Solamente cuando vaya con el rey y entre a un lugar por obediencia, por lealtad al rey, lo voy a hacer. Pero cuando yo ande solo, yo no me voy a postrar ante nadie. El hombre se convirtió y llevó un pedazo de tierra porque, escúcheme bien, llevar un pedazo de tierra de Israel a una nación extraña era tener un pedacito de tierra santa en ese lugar. Era tener un pedacito de tierra santa en ese lugar. Entonces, y la historia dice que Naamán no volvió a adorar a otros dioses. Pero mientras van de regreso, por ahí está Jesse. Y esta es la última escena, ¿verdad? La octava escena. Y lo alcanza. Y dice, ¿sabe qué? Mi señor acaba de cambiar de opinión y dice que si le puede dejar unas cuantas moneditas por ahí. Y claro, pues se las regresa y las va a esconder. Y cuando va entrando le dice, ¿qué has hecho?
¿Acaso no te vi yo cuando ibas detrás de Naamán y cuando mentiste? La lepra que era de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia. Pues sí, una maldición. Y vaya que Eliseo era bueno para maldecir. Y sucedían. Entonces, ¿cuántas escenas encontramos? 8 escenas. Entonces, ahora, nótese que, ok, vamos, ya les narré la historia así brevemente. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque aquí hay que encontrar un asuntito que en la narrativa comienza así, mire, paso 1, tenemos escena 2, escena 3, escena 4, escena 5, escena 6, escena 7, escena 8. ¿Dónde usted encuentra el clímax, la parte más alta en esa narración? ¿Dónde la encuentra? ¿En qué escena? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7 o en la 8? ¿En cuál escena? En la 7. El punto culminante. A esto se le llama la curva narrativa. A esto en predicación narrativa se le llama la curva narrativa, donde se alcanza el máximo ideal y luego aquí viene el descenso para aterrizar con la historia. La historia comienza, nótese, comienza con un leproso y termina con otro leproso. ¿Sí? Comienza con un leproso y termina con otro leproso. Comienza con el testimonio de una esclava y termina con el testimonio de un convertido. Entonces usted puede hacer ese tipo de comparaciones que hay en las escenas. Hay un hombre políticamente poderoso en Israel, pero hay un hombre espiritualmente poderoso también en Samaria. Que aquel vio problemas, el rey vio problemas, pero Eliseo vio oportunidad de que el nombre de Dios fuese engrandecido. Entonces, nótese cómo uno puede de una historia tan sencilla sacar un sermón bien aplicativo para beneficio de la iglesia. Entonces, esto es un sermón que lo puede decir tranquilo, si usted lo puede hacer con dinámica, lo puede hacer como que meter al auditorio dentro de la historia que vayan viviendo sin descuidar aquellos aspectos importantes que la historia contiene. Yo creo que este fue el más fácil, ¿verdad? Este fue el más fácil. Preguntas, hermano. Preguntas. Todo eso que le dije, primero busque los personajes principales. En primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Segundo, busque las escenas. Ahora, ¿qué tema le pondría usted a la historia de Naamán? Muy bien, la sanidad de Naamán abarca todas las escenas. El tema debe abarcar todas las escenas. Debe abarcar todas las escenas. Vamos a ver. ¿Qué tema le pondría? Deposita 1,000 y recibirá 2,000. No te lleves la lepra de Jesse. No te quedes con la lepra de Naamán.
No, ¿qué les parece un tema así que más bien parece título? Y de hecho es un título. Y sabrán que hay profeta. Y sabrán que hay profeta. Basado en la historia de Naamán. Si bien es cierto que o también puede hablar sobre el alcance que tiene el testimonio del Dios verdadero. El alcance que tiene el testimonio del Dios verdadero. Entonces, y usted ya recorrió toda la historia de cómo comenzó y cómo terminó. Nótese que sigue el testimonio de aquella joven. La esposa no le dice a Naamán. Si no le dice, él no va al rey. Y si no va al rey de Siria, el rey no le autoriza para ir al rey de Israel. Y si no llega al rey de Israel, no llega la noticia a Eliseo. Y si no llega la noticia a Eliseo, no lo manda a bañar al Jordán. Y si no va al Jordán, no hay sanidad. Y si no hay sanidad, no hay conversión, no hay salvación. Y también no tendríamos a un heredero de la lepra de Naamán, que es el punto gris de la historia. Es el punto triste de la historia. Usted puede aplicar todo hermano, lo que yo les he explicado en estos dos pasos es una clase completa, es una materia completa de predicación narrativa. Pero nada más utilizo un ejemplo. ¿Para qué estarles quebrando la cabeza con tanta cosa? Algo sencillito que usted puede en este momento agarrar un pasaje de la Biblia y decir, voy a buscar en los personajes principales. Y el personaje principal siempre es aquel que elabora la acción más importante, que si él no estuviera en esa historia, no existiría historia. No sé si me voy a entender. Ese es el personaje importante. Algunas veces son dos, otras veces pueden ser tres, otras veces uno. Preguntas, hermano. Todo muy claro, todo muy oscuro. O todo muy claro, todo muy oscuro. Oscuro como mi ex café. Ah, sí, por favor. Sí. Sí, por favor. Porque también puede ser un testimonio que transforma. También, muy bien, buen tema. Un testimonio que transforma. Y inmediatamente usted ya tiene identificado al personaje ahí, en ese tema. Entonces, ¿se da cuenta cómo con pequeñas ideas, hermano, podemos formular pensamientos para hacer una predicación? Ahí está. Entonces, cuando hacemos un mensaje expositivo, narrativo, primero encontramos la historia, los puntos principales, Sí. y luego le damos el nombre. Ok, a diferencia de todo lo anterior, es que aquí, en lugar de buscar los puntos, buscamos las escenas. Y cuando hemos analizado cada escena, en la primera escena, el testimonio de la joven. En la segunda escena, la noticia de X. Y ahí vamos poco a poco. Después que ya hemos hecho cada escena en pequeñas palabras, oraciones, eso se convierte en los puntos principales. Y los vamos narrando ahora. Pero ¿qué pasaría si solo tengo oportunidad para predicar ese sermón en un día y no voy a volver a predicar en 2 meses o 3 meses? ¿Qué pasaría? No puedo decir hoy predico la parte 1 porque cuando venga en 2 meses a predicar la parte 2, nadie se va a acordar de la primera, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Divido en 2. Naamán en Siria, Naamán en Israel. Hago una agrupación de 2 puntos. Primero quiero que veamos a Naamán en Siria. Y aquí hay 4 escenas que quiero mencionar. Número 1, número 2, número 3, número 4. Y luego Naamán en Israel. Lo primero que hace es llegar donde el rey. Y el rey reacciona diciendo esto y lo otro. Pero se da cuenta Eliseo y lo manda a llamar y le ordena a través de su siervo Giezi que vaya y se meta 7 veces al Jordán. Pero él comienza a renegar y dice esto y lo otro. Y
sus siervos le dicen, mi señor, si te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? Y él escucha a sus siervos, no escucha a Eliseo, escucha a sus siervos. Y obedece, y como resultado tiene la sanidad. Y al tener la sanidad, regresa donde Eliseo para querer dejar una recompensa, la cual Eliseo rechaza. Pero entonces pide dos cosas. Uno, que interceda delante de Dios. Y dos, que le permita llevarse un poco de tierra del territorio de Israel para tenerlo en su casa. Y allí tendría un altar para adorar al Dios verdadero. Ahí está. He dicho caso cerrado. He dicho caso cerrado. Ya está. Lo dividió en dos. Solo tenía chance de predicarlo en una ocasión. 4 para 2 horas y media. 4 para el lado de Siria y 4 para el lado de Israel. A Jesse va en la conclusión. En la conclusión, atención a esto, nunca busque lucrarse de la obra de Dios, de los milagros que Dios hace. Los dones no se venden. Ahí está la aplicación. Gracias, pastor. Alabado sea el Señor. Si por la espumita lo juzgo, dijo. Estuvo parte todavía. Una hora, hermano, así. Alabado. Hermanos, muy bien. ¿Cuánto tiempo dispongo todavía? ¿Unos minutitos? Tiene 10. Ok. No queda hasta las 9:30. Muy bien. De los sermones expositivos, solo voy a decir algo bien práctico. Recuerde que usted el sermón narrativo o expositivo lo puede basar en una historia, en una parábola o en una perícopa o un párrafo o un capítulo. Ahora, de lo que debe estar seguro es que cuando lo haga en una parábola, no, y esto lo voy a decir porque es tan importante. Cuando usted prepare un sermón en una parábola, ¿parábola? Parábola. Cuando usted prepare un sermón en una parábola, escuche bien esto. No pierda tiempo en los detalles decorativos de la parábola. Por ejemplo, mire, lo voy a meter en una parábola que resulta complicadísima para muchos, pero que está tan sencilla. Una vez usted le encuentra el quiebre de la parábola. O más bien dicho, de una, no parábola, se conoce como parábola, pero más bien es una historia construida. La historia del rico y Lázaro. Muy bien. Usted sabe que esa narración tiene cosas que cuidadito, da miedo, ¿correcto? Pero porque esa parábola hay que distinguir entre lo literal y lo simbólico. O sea, ¿qué es esa parábola? Le estoy llamando parábola porque así dice, no porque sea parábola. Ese es un relato que se llama una historia rabínica. Una historia rabínica, donde la contaban en la escuela del Shammai y la escuela de Hillel. Ambas escuelas que existían en los tiempos de Jesús. De la escuela del Shammai graduaban los saduceos, que no creían en los ángeles ni en la resurrección. Por eso ellos hicieron esas preguntas. Y de la escuela de Hillel graduaban por lo regular los fariseos, de los cuales había graduado
Pablo, a los pies de Gamaliel, hijo del gran Gamaliel, y gran Gamaliel, hijo de Gilel, el fundador de la escuela, el creador de los 7 principios hermenéuticos que los rabinos judíos utilizan hasta el día de hoy. Muy bien. Tanto una escuela como otra, para hablar de la vida del más allá, de la vida de ultratumba, contaban la historia, pero había un cambio. El bueno en la historia rabínica no era el pobre, era el rico, el que vestía con esplendidez y hacía banquete cada día. ¿Por qué? Por el concepto teológico de los judíos, que el que tenía plata, posesiones, estaba bajo la bendición de Dios, y el que estaba pobre y encima estaba enfermo, estaba bajo maldición. ¿No le parece eso parecido a la teología de la prosperidad hoy en día? Sí, sí. Ahora, viene Jesús y le voltea la tortilla, le da vuelta al asunto y les dice que el más importante en esa narración no era el rico, era el pobre y encima mendigo. Y claro, cuando él dice esto, eso resuena en los oídos de todos los que están escuchando, porque en repetidas ocasiones desde su niñez han escuchado lo contrario. Pero muy bien, ¿cuál es lo simbólico aquí? Porque ya sabemos que cuando le dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas, eso es una metonimia. Esa es una figura que se llama metonimia. Sí, y le está diciendo, ahí tienen los escritos de Moisés y de los profetas. Eso es una metonimia, en el cual está sustituyendo los resultados de ellos por ellos. Ahora, pero el tormento, ese no es simbólico. El Hades, eso no es simbólico. Entonces, pregunta, ¿a quién representa el rico y a quién representa el pobre? ¿Con quiénes está hablando? Partamos de ahí. Está hablando en un grupo donde también están los escribas y los fariseos. ¿Qué evento acababa de suceder cuando él narra esta historia? Acababa de suceder la resurrección de Lázaro, el amigo, no el mendigo, el amigo, el hermano de María y Marta. ¿Y qué habían hecho los escribas y los fariseos? Querían volverlo a matar. Porque estaba testificando y muchos creían en Jesús por el testimonio de Lázaro. Entonces, no ubique la narración dentro del espacio y del tiempo. Ahora, ¿en qué clase de sociedad estaban los escribas y los fariseos? O sea, en una posición elevada de respeto. Ahora, ¿de qué habían acusado a Jesús? De comer con los publicanos y los pecadores. De dejarse tocar por una mujer pecadora, que la palabra pecadora pues es que era pecadora, ¿verdad? Y no solamente por eso, aunque el texto no dice que era ramera, el frasquito que cargaba, que era un frasquito chiquito, era una loción portátil traída de Persa, las que usaban las prostitutas en aquel entonces. Después de cada trabajito se perfumaban, ready para el next time. Y listo para el siguiente tiempo. Era un frasquito chiquito. Entonces, nótese que eso
que era para uso tan desagradable y tan vil, y que Simón el fariseo lo sabía. Cuando está en la casa, dice, si este supiera quién es esta, si este fuera profeta, supiera quién es esta mujer y que lo está tocando. O sea, porque el hombre sabía que esa mujer era una prostituta, era una ramera, y que lo que acaba de rociar sobre él es el perfumito que utilizaba para después de cada acto. ¿Ya? Entonces, a él lo han acusado todo el tiempo que él entra y come, es bebedor y comilón, y que se relaciona con los publicanos y los pecadores. Entonces vea esto. El contexto ahí está cerquita, hermano, no está lejos. En la historia, él está diciéndole, los que se visten con esplendidez y que comen de todo y todo el tiempo están de fiesta, son los escribas y los fariseos. Pero los publicanos y los pecadores, aun cuando los publicanos tenían riqueza, eran considerados como lo despreciable de la sociedad, y lo comparan con un mendigo. No sé si me voy a entender. Quienes ni siquiera se merecían las migajas de la gracia de Dios por la condición espiritual en que estaban. Entonces viene Jesús y les cambia la parábola, ¡pum!, y pone por arriba a los publicanos y los pecadores, y a los que se vestían con esplendidez y gran honor y prestigio en la sociedad de Israel, los ubica allá en el lugar de tormento. Y ahí está el mensaje de la parábola. Ahí está el mensaje de la parábola. O sea, solo hay que verlo con ojos orientales, ¿verdad? Hay que verlo con ojos orientales. Entonces, ¿y cuál es el final de todo este discurso, hermano? Mire, estos 5 clases con esta. 5 clases con esta. ¿O 6 clases? Muy bien. Estas 6 clases ha tenido como propósito darle las herramientas para aquello complicado, hacerlo sencillo. Así. Aquello complicado, hacerlo sencillo. Escúcheme bien. No le busque profundidades a un pasaje cuando lo que tiene es elevación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No le busque cosas nuevas a un pasaje cuando no las tenga. Limítese a decir lo que el escritor original quiso decir cuando lo dijo, y no piense sacarle más de lo que él le quiso poner y el espíritu que él le dio. Porque cuando usted quiere sacarle más para decir lo que nadie ha dicho, lo más seguro es que va a torcer el versículo. Lo va a obligar a que diga. Entonces, sencillo. Diga lo que la palabra dice. Y esto es práctico. Busque el contexto. ¿Se recuerdan que en la clase de ética vimos un ejemplo de la parábola del hijo pródigo? Porque esa parábola, hermano, desde Agustín de Hipona y Francisco de Asís, eso ha sido más torcido que a saber qué. Y han salido alrededor de 20 versiones de cómo interpretar esa parábola. Pero esa parábola hay 2 preguntitas. Y todo el discurso es Jesús con un maestro de la ley. Un maestro de la ley que le pregunta, ¿qué cosa buena debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y viene Jesús y le dice, ¿y cómo lees? ¿Cómo lees? Yo leo esto y lo otro. Claro, el hombre se lo sabía de memoria. Y le dice, ve y practícalo, hazlo. Porque el hombre se lo sabía en teoría, pero no practicaba nada de lo que sabía. Entonces, y queriendo justificarse, hace la segunda pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Entonces, para responder esa pregunta, le va a narrar toda una historia, una parábola arreglada. Allí Jesús la construyó. Sí, exacto. Basado en el contexto geográfico, cultural, real del momento. Y se le ocurrió nada mejor
que el camino más peligroso de Judea, que va de Jerusalén a Jericó. Donde en Jericó había una ciudad de refugio, allí vivían levitas y sacerdotes que tenían que viajar a ofrecer servicios al templo. Entonces, y le comienza a decir, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. No, es el buen samaritano, perdón. Esa es otra parábola que tiene un contexto bonito. Pero el samaritano, gracias. Entonces, y nosotros nos quedamos encerrados en el hombre que está herido representa el pecado. Los ladrones representan al diablo. El buen samaritano representa a Cristo. Hermano, eso no es lo que está diciendo la parábola. Esas son las decoraciones que tiene la parábola para responderle la pregunta al doctor de la ley y decirle que él se da cuenta quién es su prójimo, y él mismo termina respondiéndose, porque Jesús le dice, ¿quién de todos crees que es el prójimo? Y dice, el que usó misericordia de él. Escúcheme bien, aquí el prójimo no es el que está tirado, moribundo. ¿Quién es el prójimo? El doctor en la ley. O sea que en esa parábola el prójimo no es el que recibe el favor, es el que lo hace. En otras palabras dice, mira, tú eres maestro de la ley, necesitas ser el prójimo de alguien para que lo ayudes, para que lo auxilies. O sea, sí está hablando de la misericordia. Está hablando de la misericordia, de cómo yo necesito hacer misericordia a alguien. No sé si me voy a entender. Wow. Perdón, pero, Sí, adelante. estaba estudiando al respecto de algo así y hablando así, estudiando acerca de los métodos, ¿no? Para poder hacer un sermón un poco bien hecho, ¿no? Y a eso cabal me llevó un estudio que estaba haciendo acerca de que muchas veces nos preparamos para esto, un comentario bíblico, para hacer un buen sermón, y se nos olvida el mensaje. La misericordia. Exactamente. Ahora, toda la parábola, ¿cuál es el mensaje de la parábola? ¿Cuál es el mensaje de toda la parábola? El prójimo eres tú. ¿Así? O sea, porque, hermano, hazte próximo. O sea, porque nosotros, si usted tiene una necesidad y yo le ayudo, ¿cuál es el concepto? Que usted es mi prójimo, ¿verdad? No, es al revés, yo soy su prójimo, porque yo lo auxilié. Allí el que necesitaba ayuda era el que estaba moribundo en la parábola. Pero atención, escúcheme bien, el moribundo es ficticio. Los ladrones son ficticios. El sacerdote que pasa es ficticio. El levita es ficticio. El samaritano es ficticio. El mesonero es ficticio. Lo único real es el maestro de la ley que está hablando con Jesús. Y ahí está, eso es todo. Todo era ficticio. Yo creo que ese mensaje le pedía una vida cristiana práctica. Muy bien, excelente. Imagínense la pregunta, descubriendo de quién soy prójimo, ¿verdad? Ayudar al prójimo. Ajá. Entonces, cuando yo ayudo, yo soy el prójimo, no es el que recibe la ayuda. En la parábola es el que da la ayuda. Exacto. Necesitaba Ya. ser el prójimo, hermano. Así lo entendía yo todos estos años. Pero la parábola dice lo contrario, ¿ah? Como no había hecho toda esa investigación. Muy bien. Hermanos, el taller de homilética se termina hoy. Tenemos un sábado más, pero será para preparar una lección, y quiero decir de escuela dominical, pero mejor voy a decir para enseñar. Porque le puede servir para enseñar en sábado, en lunes, en domingo, donde se le presente la necesidad. Y solamente vamos a ver 4 pasitos pedagógicos, sencillitos, que si usted los aplica en cada leccioncita, no va a necesitar libro para poderlo hacer. Usted lo va a hacer, y si usted hace eso cada semana, terminando el año va a tener 52 lecciones. Terminando eso, usted tiene para hacer un libro, ¿ya? Primer año,
Siguiente año, otras lecciones para otra edad, otro año. Solo usando esos 4 pasos que yo, con la ayuda del Señor, voy a compartir con usted el próximo. Y aquí quiero que nos pongamos de acuerdo. Tenemos un evento de las 4 en adelante en la iglesia el otro sábado. Pero yo creo que a las 8 de la noche ya estamos. ¿Y el viernes cómo? ¿Lo podemos hacer el viernes? Después de las 7, de las 8, ¿verdad? De las 8 en adelante, me parece. Oh, no, los jóvenes no pueden. Los jóvenes se quedan. Pero igual, los que dan clases nada más se pueden quedar aquí abajo. Sí, hay que subir los demás. Sí, los demás pueden Porque quedar ellos también van No por eso, pero los que dan clase a los niños se pueden quedar acá. Pero ellas son maestras también. A ellos. Aquí con los niños. No por eso, para ellos son esta clase. Por eso se puede. Pero si se quedan Una ellos, se quedan todos, hermano, una por excepción a un viernes, no rompe la regla. Cambia el horario.